Espero que hayamos comenzado este día con la bendición de Dios y vamos a tratar de trazar la palabra que Él quiere que sepamos para que Él sea nuestra guía. Hoy vamos a hablar de una parábola, la parábola relacionada a las bodas, la famosa parábola de las bodas. Y yo quiero que vayamos allí a Mateo 22. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 y vamos a detallar algunas cosas importantes que están allí. Mateo 22, versículo 1 dice así. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo. Lo primero que vemos allí es que así comienza la mayoría de las parábolas, ¿no? Jesús hablando en parábolas. Y quiero que en esta mañana reflexionemos varias cosas. Lo primero que está diciendo allí es que el motivo principal por el cual Jesús hablaba en parábolas, además de las cosas normalmente que ya han dicho aquí, es que los corazones de la gente se cerraban a la verdad. Así que Dios permitió que esas parábolas se juntaran allí en las Escrituras, porque muchos de nosotros también hoy en día estamos cerrados a la verdad, o estamos cerrados a la verdad. No queremos saber acerca de la verdad. Estando en la parábola de las bodas nos va a mostrar que aún estando dentro del pueblo, a veces no queremos saber acerca de la verdad. El Ministerio de Curación, página 18, dice lo siguiente. Doquiera haya corazones abiertos para recibir la verdad, Cristo está dispuesto a enseñársela, revelándoles al Padre y al servicio que agrada a aquel que lee en los corazones. Con los tales, dice, no se vale de parábolas, sino que como a la mujer junto al pozo le dice claramente, yo soy el que hablo contigo. Así que los que están dispuestos a recibir a Jesús en el corazón, dice, con tales no necesita parábolas. Necesita parábolas con los que no están dispuestos a encontrar a Jesús allí abriendo su corazón. Por eso la parábola comienza diciendo, les volvió a hablar allí en parábolas diciendo. Versículo 2 dice así, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Versículo 3 también dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Vamos a analizar estos dos versículos y vuelvo a repetirlos. El reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Noten que el versículo 2 comienza diciendo, el reino de los cielos es. Y lo noto porque más adelante seguro se estudiará la parábola de las vírgenes y es la única que comienza diciendo, el reino de los cielos será. Pero esta sí comienza diciendo, el reino de los cielos es, ¿sí? Semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió entonces a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Así que ustedes van a notar allí debajo de sus Biblias, en el versículo 2 y el versículo 3, este es el primer llamado, ¿sí? Primer llamado, vamos a tener 3 llamados y este es el primer llamado que hace en la parábola de las bodas. El primer llamado, vamos a entender algunos símbolos. El reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién será el rey? El rey es Dios Padre, ese es el rey. Dios Padre, que es quien organiza la boda. Dice, un rey que hizo fiesta de bodas. Después tenemos en el versículo 3, dice, no sé si lo dice allí, sí, dice, un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es el hijo? Jesús. Jesús es el hijo que está, el rey está preparando la fiesta de bodas para su hijo. Rey, entonces Dios el Padre e hijo es Jesús. Y dice que hizo una fiesta de bodas. Analicemos también esto porque es bastante importante. ¿Qué significa aquí el matrimonio? Entonces, el padre haciendo una fiesta de bodas para su hijo. ¿Qué es el matrimonio? La Biblia nos enseña que el matrimonio es la unión entre el profeso pueblo de Cristo con Cristo. Eso es el matrimonio, la unión entre el profeso pueblo de Cristo con Cristo. Si nosotros buscamos, por ejemplo, Mateo, versículo 19 y capítulo 19, versículos 5 y 6, vamos a darnos cuenta que nos habla del matrimonio, ¿no? Y ya creo que esto lo tenemos bastante claro, cada uno de nosotros lo tiene bastante claro allí en la Biblia, pero vamos a buscarlo. Mateo 19, 5, 6. Leo.
Gracias. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Es una pregunta? No, no es una pregunta. Vuelvo a leer. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Aquí se está hablando de Jesús. Está hablando allí que el hombre dejará padre y madre y se volverá una sola carne, ¿no? Hablando del matrimonio claramente. Un hombre y una mujer básicamente se convierten en uno. En días pasados el hermano Pedro hablaba en el sermón del sábado, decía que el vocablo que se utiliza allí cuando dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios es solamente uno, es la palabra Ejad y quiere decir uno en propósito. Aquí Mateo 19 está diciendo lo mismo. El hombre dejará a padre y madre, el hombre y la mujer dejarán a padre y madre y se convertirán en una sola carne. Es decir, en el matrimonio nos convertimos en una sola carne, es decir, un ente con un solo propósito. Y eso es lo que deberíamos buscar en nuestros matrimonios, ¿no? Volvernos una sola carne. Así que el vocablo que se utiliza allí es ejad, uno en propósito. El matrimonio entonces también representa la unión entre la humanidad y la divinidad. Eso es lo que representa el matrimonio, en la unión entre la humanidad y la divinidad. Nos ayuda a comprender básicamente quiénes son los siervos de Dios en estos días. Ese versículo que acabamos de leer, porque dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Entendiendo que el matrimonio es la unión entre la humanidad y la divinidad, nos ayuda a comprender también entonces quiénes son los siervos. Los siervos son esas personas que van a invitar a la gente para el matrimonio. ¿Sí? Eso es lo que están haciendo los siervos. Y como ya dije hace un momento, entonces el matrimonio es la unión entre la unión y la divinidad. Los siervos de Dios en estos días deben presentar un mensaje llamando a la gente a que se una a las bodas, a que se case con su Señor, a que se convierta en una sola carne con su Señor. Los seres humanos unidos al poder de la divinidad de Cristo para salvar a otros. Eso significan allí los siervos. Miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro relacionado a este evento que está mencionando aquí. Dice, la parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas, el carácter de todos que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Así que está diciendo claramente, el casamiento representa ¿qué? La unión de la humanidad con la divinidad. Pero la pregunta que nos haríamos es, ¿cuál es el resultado de esta unión? Es decir, ¿cuál es el resultado de la unión entre la humanidad y la divinidad? Normalmente el resultado, o lo que se debía esperar, lo que Dios espera de este resultado, de esta unión entre la humanidad y la divinidad, es la perfección. La unión entre la humanidad y la divinidad trae la perfección. Eso es lo que trae ese casamiento. Por eso es tan importante que nos casemos. Y los siervos entonces salieron para invitar a la gente a esta boda. Y como el resultado es la perfección, la perfección quiere decir la victoria allí sobre el pecado. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos casamos con Jesús. Cuando nos estamos casando con Jesús, entonces estamos obteniendo victoria sobre el pecado, o deberíamos más bien obtener victoria sobre el pecado. Esta unión hace que su pueblo sea perfectamente purificado, victorioso sobre el pecado mediante Cristo Jesús. Ahora, entonces comprendemos quiénes son los siervos, porque basado en todo esto, hay una tarea importante para nosotros. Los siervos de Dios de estos últimos días deben estar haciendo una misión, tienen una misión, contarle a otros y ellos mismos también que deben casarse con quién, con Jesús. ¿Para qué? Para vencer el pecado, para tener unión entre la humanidad y la divinidad. Si tú vas a una iglesia que te está diciendo que tú no puedes ser victorioso sobre el pecado, pues tienes que salir de allí inmediatamente, porque eso no es lo que dice la parábola al menos. Dice que el reino de los cielos es semejante, y es semejante a un rey que hizo una boda para su hijo, pero dice,
mandó a sus siervos, ¿a qué? A invitarlos al matrimonio. Ese matrimonio que representa la perfección de sus hijos cuando son unidos con su Señor. Ahora, si eres un siervo, entonces debes comprender lo que es este matrimonio. Si nosotros somos siervos de Dios, entonces debemos comprender el matrimonio. Y creo que a veces no comprendemos qué significa completamente casarnos con Jesús. Segunda de Pedro 1:4 nos habla del resultado de participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, si alguien lo quisiera leer allí. Sí. Segunda de Pedro Segunda de 1:4. Pedro 1:4 dice, por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Amén. Entonces es claro lo que está diciendo allí. Dice, para que nosotros lleguemos a ser participantes de la ¿qué? De la naturaleza divina. Dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo. La corrupción que hay en el mundo es el pecado. Así que lo que nos está invitando allí, segunda de Pedro, es que necesitamos unirnos con nuestro Jesús, es decir, casarnos con Él, porque eso tiene un efecto en nuestras vidas. ¿Cuál es el efecto de casarnos con Él? Ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, por nosotros mismos no podemos ser perfectos, pero una vez nos unimos en casamiento a nuestro Señor, entonces a través de su Hijo nosotros podemos ser perfectos. Y Pablo explica esto, nosotros no podemos llegar a tener la mente de Dios, pero una vez unidos con Él, podemos llegar a conocer un poco lo insondable de esa mente. Así que sí podemos ser victoriosos ante el pecado, porque este significa el matrimonio. Si no nos unimos con Cristo, pues básicamente no le vamos a contar a otros. Necesitamos unirnos con Cristo para ser siervos también de nuestro Señor y entonces contarle a otros. Si no estamos preparados, tampoco vamos a decirle a otros. Entonces necesitamos prepararnos para el matrimonio, para ese matrimonio que se está celebrando en este momento. Todas las bodas tienen una fecha, ¿sí? Y aquí hemos hablado del primer llamado, ¿no? Pero todas las bodas tienen una fecha. Así que en este primer llamado había una fecha también establecida. Este primer llamado fue dado específicamente para los judíos, ¿sí? Entonces ahí debajo del primer llamado vamos a anotar los judíos, y tuvieron un tiempo específico en el cual debieron haberse casado con Jesús. Los judíos debieron haberse casado con Jesús siempre con un tiempo específico. Vamos a notar que casi siempre que se hace un llamado, o casi siempre no, siempre que se hace un llamado, hay un tiempo específico en el cual el pueblo debe unirse, el pueblo profeso debe unirse en casamiento con Jesús. Dios estableció un tiempo específico. ¿Cuál era ese tiempo específico para los judíos? 34. Exacto. Las 70 semanas, esas 70 semanas de Daniel 9, ¿cierto? Que hacen parte de los 2300 días. Daniel 9 nos dice que se tuvo un tiempo en el que el pueblo judío debió haberse unido a Jesús. Y claro, muchos le aceptaron y se unieron, pero la mayoría de los judíos no lo hizo. Cristo entonces envió a sus discípulos para contarle a otros que se unieran a esta boda. Eso fue lo que hizo Jesús mientras su ministerio. Primero él contó que se debían unir a esta boda, Juan el Bautista lo hizo, los profetas anteriormente lo habían hecho, que se unieran a la boda porque tenían también un tiempo. Esos 490 años literales era el tiempo que tenían los judíos para unirse a la boda. En este periodo de tiempo entonces debieron haberse unido a la boda con Cristo. Esto nos muestra que esta boda siempre tiene una relación con el fin del tiempo de gracia. La boda siempre tiene una relación con el fin del tiempo de gracia. Debemos casarnos con Cristo antes de que el tiempo de gracia termine. Óigase bien, muchos piensan que en la segunda venida entonces nos vamos a unir en casamiento con Jesús. En la segunda venida ya será demasiado tarde. El momento para unirnos a la boda es mientras haya tiempo de gracia, así como pasó con los judíos. Mientras tuvieron tiempo de gracia, se unieron a la boda. Los que no se unieron a la boda, los que le rechazaron, pues lastimosamente para ellos, para esos que le rechazaron, una puerta se cerró. Para aplicarlo a nuestros días, porque es necesario que cada uno de estos llamados también lo apliquemos a nuestros días, entonces debemos comprender que, lo vuelvo a repetir porque es bastante importante que lo comprendamos, debemos casarnos con Cristo
antes de morir, ¿sí? No solo antes de morir, sino también antes de que termine el tiempo de gracia. Hay dos momentos en los que termina el tiempo de gracia, ¿no? El que conocemos como la muerte, cada uno de nosotros, o cuando allí en el futuro se acabe el momento de gracia, cuando Jesús decida que tiene que salir del santuario porque está pronto a venir. Antes de que se termine ese tiempo de gracia para nosotros hoy necesitamos casarnos con Jesús. Antes de que Jesús termine hoy su obra en el lugar santísimo del santuario celestial. Ese tiempo entonces está llegando a su fin. Y vamos a leer lo que pasó con los judíos en Daniel 9:24. ¿Qué pasaría con los judíos en relación a casarse con su pueblo? ¿Se pudieron casar o no? ¿Qué decía allí Daniel 9:24? Y voy a leerlo allí. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sería muy interesante estudiar la profecía, pero hoy no vamos a estudiar la profecía, simplemente vamos a estudiar algo allí que tiene Daniel 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas, cortadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel, el Israel de antaño, y sobre tu santa ciudad. Dice, hay algo muy importante en este texto. ¿Por qué esas 70 semanas habían sido dadas? Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo primero que dice es que lo que Cristo quería hacer allí con su pueblo judío era acabar con la prevaricación y poner fin al pecado. Si se dan cuenta, él quería unirse al matrimonio con su pueblo, y la única manera cuando el pueblo se uniera en matrimonio con él, entonces lo que iba a resultar en eso es acabar con la prevaricación, ¿cierto? Y poner fin al pecado. Claro, todo esto gracias a Jesús, que era lo que el texto señalaba. Jesús, nuestro Cordero, que iba a venir a morir por nosotros, pero a todo aquel que lo mirara, todo aquel que se casara con ese Cordero, entonces iba a poner fin al pecado, no solamente en su vida también. Si los dos, tanto el pueblo como, como Jesús allí, se convierten en uno en el matrimonio, entonces eso traerá la terminación del pecado. La pregunta es, ¿qué separó a la humanidad de Jesús? Lo acabamos de decir, ¿no? Lo que separó a la humanidad de Jesús fue ese pecado, por eso se debía acabar con el pecado. Los judíos tuvieron un tiempo para casarse con él, acabar con sus pecados y traer la justicia perdurable. Muy pocos, aunque él invitó a la gente en la última semana profética, no sé si recuerdan esa última semana profética que la misma profecía mencionaba, esos 7 últimos años, una semana profética son de 7 años, esos 7 últimos años fueron dedicados, los primeros 3 años y medio, especialmente al pueblo judío. Ya lo dijeron por allí en una de las parábolas, la de la higuera estéril. La higuera estéril menciona, si ustedes detallan los tiempos, menciona esos 3 años y medio. Dijo, Jesús dedicó 2 años y antes 6 meses Juan el Bautista proclamó a los judíos que debían haber ido a casarse con Jesús, que produzcan frutos, les decía Juan el Bautista 6 meses antes. 2 años después, 2 años mientras el ministerio de Jesús, también se proclamó que necesitaban producir frutos a los judíos, pero no lo hicieron. Por eso dijo él, me queda este último año todavía para ver si esta higuera puede producir frutos, pero tampoco lo hizo. Así que el ministerio completo se encuentra en la parábola de la higuera estéril. 3 años y medio. 3 años y medio dedicado especialmente Jesús a invitar a la gente a las bodas, pero la gente o el pueblo judío, y la mayoría más bien, no quiso aceptarle, no quiso entrar a las bodas. Y después de la crucifixión, es decir, después de las 3 años y medio, también invitó Jesús a la gente por medio de sus discípulos a que se unieran a la boda. Ese era el último llamado para el pueblo de Israel, pero no quisieron aceptarlo. Daniel dice que su templo iba a ser destruido, pero ellos no quisieron aceptarlo. Versículo 26 de Daniel 9. Dice así, y después de las 70 semanas, después de las 62 semanas se quitará la vida a el Mesías, mas no por sí,
Y el pueblo de un príncipe decía claramente que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Debido a su rechazo de unirse con Cristo y abandonar sus pecados, es decir, no quisieron unirse con Cristo, no quisieron abandonar sus pecados, entonces el pueblo fue destruido. Dice el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso quiere decir, a la mitad de la semana iba a ser crucificado. Jesús, vuelvo a repetirlo, dedicó sus últimos años a los judíos. A los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. O podríamos decir, a los suyos invitó a las bodas, pero los suyos no quisieron entrar a las bodas. Versículo 4 del mismo capítulo de Mateo, sigamos leyendo. Ya vimos allí el primer llamado y también lo aplicamos a nuestras vidas. Versículo 4 de Mateo 22. No sé si alguien lo quisiera leer, si lo tienen allí. Listo. Sí, dice, volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Segundo llamado, pueden poner ahí debajo de sus Biblias. Este es el segundo llamado que Jesús hace. Dice, volvió otra vez a entrar a donde estaban sus siervos diciendo, decida a los convidados, a todos los invitados, he aquí, ya preparé comida. Interesante la alusión que hace aquí. Dice, preparé comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid entonces otra vez a las bodas. Este llamado vino después de la crucifixión de Cristo. Después de su entierro allí, después de que murió, que estuvo en la tumba y resucitó. En el día del Pentecostés y también después de que resucitó allí con sus discípulos, él envió a sus discípulos para invitar al antiguo Israel para venir a las bodas, para enviar a los cristianos iniciales o los que quedaban allí del antiguo Israel para volver a entrar a las bodas. Pero Israel, ¿qué hizo? Apedreó a Esteban, mataron a los profetas, asesinaron a los apóstoles, abusaron y malversaron la palabra de Dios. Y me gusta pensar, o más bien, es importante pensar esto que está pasando allí, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros juzgamos al pueblo de Israel por cómo fue? Decimos, este pueblo de Israel es malo, es duro de cerviz, era un pueblo malo, ¿cierto? Pero nosotros a veces hacemos lo mismo. Ellos apedrearon a Esteban y mataron a los profetas. ¿Será que hoy en día nosotros, como pueblo adventista, porque necesitamos decir que esto es para el pueblo adventista, el reino de los cielos es semejante, dice? ¿El pueblo adventista, será que también mata a sus profetas? ¿Será que en algún momento también mata a sus discípulos? ¿Asesinan a los apóstoles? Seguramente sí. ¿Abusan y malversan la palabra de Dios? Seguramente sí. Así que otros siervos en este versículo 4 hace referencia a los discípulos y lo corroboramos allí en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 250 nos dice, la invitación a la fiesta había sido dada por los discípulos de Cristo, lo dice claramente. Nuestro Señor había mandado a los 12 y después a los 70, si se dan cuenta, no solo los 12, sino que mandó a los 70 también, para que proclamaran que el reino de Dios estaba cerca e invitasen a los hombres a arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero la invitación no fue escuchada. Los que habían sido invitados a la fiesta no vinieron. Así que la primera invitación que teníamos en los primeros versículos es antes de la crucifixión. La segunda invitación se realiza después de la crucifixión. Ahora la pregunta que hacemos es, ¿qué representan los toros, la grasa y los animales engordados? Los toros, la grasa y los animales engordados. Lo que representan los toros, la grasa y los animales engordados es la misma muerte allí de Cristo. Por eso dice, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han muerto y todo está dispuesto, venid a las bodas. Los toros entonces representan allí claramente la muerte de Cristo. Ya había muerto Cristo, ya había engordado a sus animales, ya había pagado
la pena del pecado, se había hecho maldición por nosotros para que nosotros fuésemos salvos, pero a pesar de que eso pasó, el pueblo judío volvió a rechazar. Así invitó a los 12, o los 12 invitaron a las personas, los 70 también lo hicieron, pero también muy pocos aceptaron. Pudieron haber aceptado a muchos. Levítico 4:8 nos habla precisamente allí qué significan los toros, ¿sí? Y el toro lo podemos ver como el becerro, y el becerro era la ofrenda por el pecado. La grasa es el pecado. El Levítico 4:8 dice, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la grasa, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Tomará el becerro para expiación. Así que el toro y la grasa representa allí la muerte de Cristo, y la grasa el pecado, que se hizo pecado por nosotros. ¿Eso quiere decir que el pueblo rechaza la segunda invitación? Y otra vez pregunto, ¿qué evento siempre se relaciona con la boda? Siempre hay un fin del tiempo de gracia. Siempre la boda tiene un fin del tiempo de gracia. Estamos muy cerca nosotros, y ahora volvamos a pasar a nuestros días. Estamos muy cerca nosotros de ese fin del tiempo de gracia. Esto no es broma, ¿sí? El casarse con su pueblo no es broma. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 574, y hablando en relación a cuándo es que se va a terminar este tiempo de gracia. No lo vamos a captar inmediatamente, pero se los voy a explicar después de que leamos la cita. Los protestantes de los Estados Unidos, dice, serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo. El espiritismo, la palabra correcta allí que utiliza en el inglés, por ejemplo, es el espiritualismo, y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Es decir, los protestantes, el espiritualismo y Roma se unirán pisoteando los derechos de la conciencia. Esta crisis se le llama la crisis de la marca de la bestia, que tendremos que más adelante afrontar. Cuando no vamos a poder comprar ni vender, sino que o algunos van a tener que aceptar adorar de manera falsa. La unión de estos tres grupos descritos, el espiritualismo, el protestantismo, la bestia, cuando se unan estos, el fin estará a las puertas. Estará pronto, o se habrá pronto finalizado el tiempo de gracia que tenemos. ¿Qué evento nos muestra entonces que la unión de estos tres grupos está por cumplirse ahora? ¿Cuándo se nos muestra que esto se va a cumplir? Básicamente, ¿qué nos muestra que la implementación de la marca de la bestia esté aquí? Que el tiempo de prueba está por terminar. Eso es lo que nos muestra, que el tiempo de prueba está por terminar. Deberíamos analizar hoy en día, ¿será que esto se está por cumplir? Si está muy cercano a cumplir, quiere decir que el tiempo de prueba está también cercano para nosotros. ¿Qué es el tiempo para nosotros? O más bien, este tiempo para nosotros es tiempo de unirnos con Cristo a través del ¿qué? Del matrimonio, de obtener victoria sobre el pecado. Y si fuera necesario, en ese momento, morir por esa causa. Pero si morimos, nos dice, Él nos va a resucitar y el Señor nos sellará en ese momento, o sellará en ese momento a los que estén vivos. El papado ha estado tratando de implementar esta unión en los últimos, esta unión de estos grupos en estos últimos días. Ha hecho algunas, o ha dicho de algunas causas importantes a los que se une. Por ejemplo, ha dicho que es necesario resolver el problema de la pobreza. Las naciones que tienen, dice él, debe darle a los pobres. Allí está diciendo. También el problema que hemos hablado, el cambio climático, es el tema central. Solución es que todos los países firmen acuerdos para resolver los problemas de las leyes y así ya no haya problemas. También ha dicho que es necesario salvar la integridad familiar. Ha dicho que es necesario salvar el problema de la inmigración. No deben haber muros, no deben haber barreras, no deben haber esas barreras entre las naciones. ¿Pero para qué lo hace? Básicamente tiene un objetivo, para establecer un reino aquí que sea gobernado por él. Dense cuenta aquí el punto, porque muchos dirían, estas causas son bastante nobles, ¿no? Pero no son nobles, porque lo que está buscando es que él pueda solucionar el problema del pecado.
pero ya lo hemos visto aquí. El problema del pecado solo se soluciona cuando nosotros nos casemos con Jesús y cuando Jesús venga allí en su segunda venida. En ese momento se habrá erradicado el problema del pecado, ¿cierto? Para estar, o eso es lo que trata de hacer. Entonces no es una causa noble. Lo que está tratando es de cómo buscar ese reino aquí, a través de esos tres poderes. En segundo lugar, ese primer poder, recuerden que la unión de tres poderes representa allí, dijimos, el espiritualismo, el protestantismo, el espiritualismo, y tenemos a Roma. Cuando se unan esos tres, entonces el tiempo de gracia estará a las puertas para finalizar y estará completo el reino de Cristo, o más bien su esposa estará lista y ataviada. Este primer digamos que ¿cómo hará esto a través del protestantismo? Hoy en día se menciona mucho la palabra ecumenismo, allá él mismo lo menciona, que es la unificación de las varias denominaciones, ¿no? El pueblo de Dios, mientras esto está pasando, ustedes se podrán dar cuenta que la gente está viendo cómo nos unimos en estos puntos que ya dije antes, cómo nos unimos en la integridad familiar, en el cambio climático, cómo nos unimos en el problema de la migración. Todo este problema, todo este problema, básicamente lo que dice él es que se va a solucionar cuando haya una unificación de las varias denominaciones. El pueblo de Dios, mientras esto está ocurriendo, duerme, pero el Papa lo que está haciendo es apretando los pasos. Las alarmas suenan, pero nosotros a veces estamos dormidos. No sé cuántos, si estuviera la casa incendiándose y se dieran cuenta que está incendiándose mientras están durmiendo, no se levantaran rápido para solucionar el problema. Muchos lo tendrían que hacer, ¿sí? Los primeros a los que está reuniendo en esta unión, en este ecumenismo, es a los protestantes que tienen sede principal allí en los Estados Unidos. Al tener la unión de los protestantes, al tener el poder de los protestantes, entonces él va a poder formar ese reino que aspira aquí en la tierra. En segundo lugar, y esto quiero que pongamos atención, dense cuenta que la unión son, el poder primero es el protestantismo, después viene el espiritualismo y por último viene Roma como tal, pero Roma siempre ha estado actuando allí tras bambalinas en este momento. En segundo lugar, el espiritualismo. Quiero que entendamos este punto porque es bastante, a veces entendemos el espiritismo, o el que se relaciona allí, o la palabra espiritualismo allí, como directamente Satanás imitando, digámoslo así, a través de los muertos. Y claro que tiene que ver, pero miren lo que habla ahorita acerca del espiritualismo Elena de White. ¿Qué es el espiritualismo? Antes de tocar el tema, quiero decirles, por ejemplo, el Papa puso allí hace algunos años, lo que quería hacer en un año de jubileo. No sé si supieron, más o menos el año 2016 fue año de jubileo, que proclamó año de jubileo. Dice así: confío en que este año jubilar, para celebrar la misericordia de Dios, promoverá un encuentro con estas religiones y con otras tradiciones religiosas nobles. Puede que nos abra el diálogo aún más ferviente para que podamos conocer y comprender mejor unos a otros. Para que nos podamos comprender mejor unos a otros. Puede que eliminar toda forma cerrada de miras y falta de respeto, o lo que dice, puede eliminar toda forma cerrada de miras y falta de respeto y expulsar a toda forma de violencia y discriminación. Está diciendo que es mucho más importante solamente la misericordia, ¿cierto? Lo que está haciendo aquí es, vamos a unirnos, dejemos lo que tiene barreras entre nosotros y ensalcemos simplemente la misericordia de Dios. Y claro que es importante la misericordia, ¿cierto? Pero lo que está diciendo allí es que es más importante la misericordia incluso por encima de los mandamientos de Dios. Y eso es lo que significa espiritualismo. Espiritualismo es poner por encima el amor más allá de la obediencia. Lo que hemos visto de Dios o las características de Dios es que Él es justo, pero misericordioso. Y en la misma medida es justo que misericordioso, ¿sí? Eso quiere decir, pues, es importante amar a nuestro Dios y que Dios nos ame y comprender el amor de Dios en nuestras vidas. Pero es igual de importante que cuando nos casemos con Él, entonces también nosotros podamos ser transformados a través de la
obediencia. Conflicto de los siglos, página 545, que nos habla de el espiritualismo. Dice así: hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo en realidad es más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Y miren lo que dice: mientras años atrás el espiritualismo, atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Es decir, los espiritualistas, declara ahora que acepta a ambos, a Cristo y a la Biblia. Dice: pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar el corazón irregenerado. Es decir, lo que busca la interpretación de la Biblia es agradar el corazón que no se puede regenerar a menos que se case con Cristo y a menos que haya una obediencia. Dice, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales, dice, los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Está diciendo entonces que ¿qué? Que los espiritistas hacen hincapié en el amor como atributo principal de Dios, pero dice, pero rebajan sus mandamientos, ¿cierto? Pero rebajan ese amor hasta formarlo un sentimentalismo enfermizo. No sé si conocemos hoy en día personas, incluso a veces nosotros mismos, que pensamos del amor como un sentimentalismo enfermizo, el mismo amor de Dios. Eso en la Biblia, y Elena de White también lo menciona como la infatuación, ¿sí? A veces nosotros pensamos en la infatuación y a veces somos infatuados incluso con Cristo. La infatuación no solo ocurre cuando a mí me gusta una persona o cuando... Eso no ocurre solamente en ese momento, también ocurre o podría ocurrir con Cristo. Y nos dice la palabra de Dios que ocurre cuando nosotros hacemos hincapié en el amor de Dios, pero rebajamos ese amor de Dios a un sentimentalismo enfermizo. Sigue diciendo, la justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que miren el decálogo, los 10 mandamientos, como si fuera letra muerta, fábulas agradables y encantadoras, cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne, el engaño. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritualismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse al dominio de los espíritus. Pero se aventuran en terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad. Pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios otorgado en la contestación a la favorosa oración de fe puede libertar a estas almas prisioneras. Así que es claro lo que nos dice acerca del espiritualismo. Cuando nosotros pensamos que es abiertamente allí los espíritus manifestándose y que tienen relación, tiene que ver con un sentimentalismo enfermizo, es decir, con una infatuación. La pregunta que nos haríamos hoy es que cuando proclamamos el mensaje de Cristo, cuando vivimos el mensaje de Cristo en nuestras vidas, ¿será que estamos aplicando un amor enfermizo? ¿Será que estamos infatuados en momentos? Tan infatuados para decir que no es necesario proclamar la ley de Dios, tan infatuados para decir que las profecías, todo lo que nos conduce a nuestro Señor pierden vigencia. ¿Será que eso es lo que está pasando? Pero esta unión que hemos dicho, ese espiritualismo con el protestantismo y con Roma, se está ejecutando ahora en este momento, o está pasando a pasos rápidos. Cuando los protestantes extiendan su mano para tomar la mano del espiritualismo, entonces habrá llegado ese momento. Cuando los protestantes extiendan la mano al poder romano, bajo esta triple alianza,
este país, Estados Unidos, dijimos, seguirá en pos de Roma, formando entonces la imagen de la bestia. ¿Y qué pasa si se forma la imagen de la bestia? Pues se habrá acabado nuestro momento de gracia, pero nosotros no nos habremos dado cuenta. Solamente nos vamos a dar cuenta cuando seguimos las pisadas del Maestro en obediencia a su ley, cuando nos estamos preocupando por casarnos con nuestro Señor. Se escucha muy a menudo que no se debe condenar el pecado, pero esto es falso. Se escucha que se debe enfatizar solamente la misericordia y el amor, sin hablar del pecado o condenar el pecado. Pero muchos básicamente van a caer en este error. Y el error debe ser, sí, Cristo nos salva, sí, necesitamos acercarnos a nuestro Señor, pero cuando Él mora en nuestros corazones, una de las consecuencias que pone en nuestros corazones es que nosotros obedezcamos a su ley. Esa es la consecuencia de casarse con nuestro Señor. Dijimos al principio, el resultado del casamiento con nuestro Señor es la perfección. La iglesia que enseñe que no se puede lograr eso, entonces se habrá equivocado. Así que eso es lo que dice acerca del espiritualismo. Quiero leerles un texto más allí del conflicto de los siglos, que nos debe poner a pensar bastante. Dice así: la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Tremendo texto. Dice, la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás ha resuelto unirlos en un solo cuerpo. Si ven, por eso, los que se dejen engañar por ese sentimentalismo enfermizo, dice, Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo rebustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Dice, los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han rogado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. ¿Sí ven? Los mismos cristianos, los mismos papistas, está diciendo allí, dice, aceptarán la forma de la piedad sin el poder de ella y verán que es en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Eso es lo que dicen ellos. No importa, dicen ellos, si perteneces o... no importa, dicen ellos, lo que estés haciendo. No importa si solamente dices que amas a Dios, pero tu vida no lo demuestra. Eso no es lo importante. Lo importante simplemente es decirle a otros, Jesús te ama, pero no tienes que cambiar tus pecados. Pero la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice, Jesús te ama, pero tienes que cambiar porque Jesús no te puede salvar en tus pecados. Tienes que aceptarle para que Él pueda entrar en tu vida. La pregunta es, ¿cuál es la condición de nuestra iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que se predica hoy en día? Los que predican la palabra de Dios hoy en día, los siervos que hemos dicho de la parábola, los que muchas veces dicen, las personas los llaman los que turban a Israel, así como pasara con Elías antes, ¿no? Estos son los que turban a Israel porque hablan también acerca del pecado. Ojo que lo que estoy diciendo no es que nosotros no estamos llamados a decirle a otras personas de sus pecados abiertamente o directamente allí ponerlos en la llaga. Eso simplemente lo hace el poder de Cristo. Pero sí estamos llamados a hablar acerca del pecado para que el Espíritu Santo entre en las vidas y cambie. También dice allí, entonces, venid a las bodas, ¿sí? Y venid a las bodas se relaciona con el fin del tiempo de prueba. Necesitamos casarnos antes con nuestro Maestro. Queremos solo amor a veces y misericordia sin estándares. Ahora, ¿cómo trataremos hoy en día la boda? Es decir, ¿qué efecto hará conocer el tema de la boda en nuestras vidas? ¿Esa unión entre la humanidad y la divinidad para que su pueblo sea perfecto? Quiero decirles una última cosa allí. Las ovejas conocen la voz de su pastor, dice claramente, pero muchos rebeldes parece que la escucharan, pero no la escuchan.
Cuando la gente no nos escucha a nosotros, deberían escuchar la voz del pastor también, porque las ovejas conocen la voz de su pastor y la voz de su pastor se encuentra en su palabra. ¿Sí? No rechacemos esta voz. Vamos a terminar con el versículo 5 y en adelante. Versículo 5 de Mateo 22. Ya hablamos del segundo llamado entonces. Pongan allí en sus Biblias, versículos 5 y 6, tercer llamado. Dice allí, versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a su negocio. Versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ese es el tercer llamado. Ese tercer llamado comenzó después del año 70 y se convierte en el clamor desde 1844. Y los otros, lo que dice allí al versículo 6, dice, y otros tomando los siervos, los enfrentaron y los mataron, es el mismo remanente que mató a sus siervos y que a veces mata a sus siervos. Nosotros a veces decimos que somos el remanente, y creo que lo somos, ¿cierto? Pero estos también decían ser el pueblo de Dios, los otros decían ser el pueblo de Dios, la simiente de Abraham, pero ellos inicialmente, los judíos, perdieron el nombramiento por la manera en que trataron el mensaje. Nosotros también podemos perder nuestro nombramiento por la manera en que tratamos la verdad presente. Versículo 7 dice, claramente dice aquí, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Eso pasó en el año 70. Al oírlo el rey, que no habían puesto atención, que incluso habían matado y enfrentado a sus siervos, entonces en el año 70, dice, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Eso dice el versículo 7. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9 dice, y esta misión ya es para nosotros, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente. Esto también es interesante, mire, los siervos juntaron a todos los que hallaron. La iglesia es la unión de estas dos cosas que dice aquí. Saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, dice, juntamente malos y buenos. ¿En la iglesia hay malos y buenos? Seguramente. Y dice, y las bodas fueron llenas de convidados. Y quiero decirles con este texto que es el tiempo de la obra misionera. Es el tiempo de salir a los caminos a hablarles a las personas. En nosotros no está el poder de separar a las personas, de decir quién es bueno o quién es malo, pero sí tenemos un poder y es predicar este mensaje. Podemos tomar este mensaje de hoy de dos maneras. Podemos tratar con indiferencia lo que hemos escuchado hasta el momento, o tomamos la teoría y la experiencia práctica y salimos a los caminos y llamamos a la gente para que venga a las bodas. Nuestro trabajo, como dije antes, no es juzgar, solo es contar, es traerlos a Jesús. Cristo hará la separación final, pero nuestra misión es una, traerlos a este mensaje. Somos llamados a decirles a todos son los llamados, tristemente pocos los escogidos, pero somos llamados a decirles a todos. La boda siempre tiene que estar relacionada con el fin del tiempo de prueba. Y voy con el último versículo, los últimos dos. Y dice el versículo 11, y entró el rey para ver. Esta palabra ver es examinar. Entró el rey para examinar a los convidados y vio allí un hombre que no estaba, ¿qué? Vestido de boda. Así, entró el rey para examinar a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Eso nos habla claramente que la boda no se celebra en el cielo, ¿no? La boda se celebra aquí porque el rey entró y vio a un hombre que no estaba vestido de bodas. A Dios no se le va a pasar ninguna persona cuando llegue al cielo. No, porque para eso hay una examinación antes. Por eso dice, entró el rey, Dios Padre, a examinar a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cuándo empezó Cristo la investigación de los convidados? ¿Cuándo comenzó a examinar a los convidados de ese tercer llamado? Comenzó el 22 de octubre de 1844 la investigación, con el juicio investigador. Con los jóvenes estamos tratando el tema, el juicio tiene tres fases.
La primera fase es la investigación, después la sentencia. Esas dos fases se dan en el cielo. Tanto el juicio como la sentencia se dan en el cielo. Pero la ejecución de la sentencia, que es la tercera fase, se da cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. ¿Qué está haciendo Cristo ahora allí en el cielo? Básicamente, ¿qué está haciendo en el lugar, allí en el lugar santísimo? Separando buenos y malos. Está purificando el santuario, está limpiando los registros, está pasando por todos los que profesaron a Cristo, purificando los pecados de todos los que profesaron a Cristo. Y los que purificaron, los que profesaron a Cristo, pero no lo aceptaron, pues serán hallados faltos en el juicio. En este mensaje hay verdad presente. Por eso Apocalipsis 14 nos dice: la hora de su juicio ha llegado. El tiempo de prueba está a punto de terminar. Nos queda poco tiempo. Ustedes pueden recordar el caso de Noé. El día que llovió, pasaron 7 días, pero el día antes de que lloviera, y Dios cuando cerró la puerta, pasaron 7 días y no había llovido. Entonces todos estaban allí haciendo lo que hacían siempre, casándose y dándose en casamiento, pero no se dieron cuenta que se había cerrado el tiempo de la gracia, ¿cierto? Llevemos al santuario entonces nuestros pecados y entreguémoslos allí. Empezó el juicio allí por los muertos. Mira lo que dice aquí también otro texto del conflicto de los siglos. Dice: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada hombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros que serán rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán más en memoria. ¿Qué evento señala entonces el juicio que va a comenzar con los vivos? Ya lo dijimos: la marca de la bestia. Apocalipsis 14 dice: muchos incluso hoy en la iglesia se burlan de este evento, del mensaje de los 3 ángeles, pero es importante. Muchos dicen: no es un mensaje importante, olvidemos de la profecía, quitemos las hojas de la profecía porque la profecía no es necesario predicarla hoy en día. Muchos dicen eso, pero esto no es lo que nos dice la palabra de Dios. La pregunta también es: ¿cuánto tiempo dedicas tú a Jesús? El tiempo de prueba se está terminando, está ya casi terminando. Hay unos nombres que serán aceptados y otros serán rechazados. No es suficiente entender, no es suficiente saber. Tengo que tener el vestido de boda. Por eso el versículo 12, y esta es la última parte de la reflexión, dice: y le dijo, amigo, versículo 12 del capítulo 22 de Mateo, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero lo que hizo él dice: mas él enmudeció. Vuelvo a repetir, le dijo: amigo, ese que había entrado y que no tenía vestido de boda, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero este no pudo hacer nada, no pudo hablar y simplemente enmudeció. ¿Cómo saludó Cristo al hombre que no tenía vestido? ¿Qué le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo lo llamó? Amigo. Amigo, lo llamó amigo, ¿cierto? En primer lugar, entonces, este versículo nos representa a nosotros. Y quiero que alguno me ayude leyendo este texto. Juan 15:15. A ver, ¿a quién se refería cuando dijo amigo? Juan 15:15. ¿Qué dice Juan 15:15? Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Muchas gracias, hermano Pedro. Es claro, ¿no? Llamó a una persona que no tenía vestido de bodas y la llamó ¿cómo?
amigo. Eso quiere decir que ese que había profesado a Cristo, porque dice el versículo 15 de Juan 15, dice que ya no nos va a llamar más siervos, porque los siervos no saben lo que es su Señor, pero nos va a llamar ¿cómo? Amigos. Eso quiere decir que era una persona que conocía al Padre, porque dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los amigos son los que conocen a su Padre, porque Jesús nos lo ha hecho conocer. Es muchos de los que profesan a Jesús. El 22 de octubre, Jesús sale a reclamar su reino. Ellos comprenden el mensaje de la hora de juicio. Estos amigos comprenden el mensaje de la hora del juicio. Comprenden muchas de las doctrinas que se encuentran en la palabra, pero esta persona simplemente, esta que se le llamó amigo, simplemente creía profesar una religión y al creer que profesaba una religión, pensaba que era salvo, pensaba que estaba tranquilo, como soy adventista, decía, conozco la verdad, como me siento cada sábado al frente, allí en la iglesia, entonces ya soy salvo. Pero lo que está diciendo aquí es que no, que necesitaba tener también el manto. No basta con decir que somos amigos, es decir, no basta con decir que conocemos las cosas del Padre, como decían también los judíos. No basta con eso. ¿Será que el pastor es el que va a preguntar que necesitas vestido de boda? No, la persona que va a preguntar que necesita el vestido de boda es Jesús mismo. Por eso Isaías 61 dice lo siguiente, Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es lo que está diciendo allí. La gloria de Jehová, ese manto de justicia ha nacido sobre ti una vez he aceptado a Jesús. Es decir, necesito tener el manto, necesito ese manto de justicia que Cristo va a poner en mí, su justicia en mí para ser transformado y entonces para ser llamado amigo de verdad. Isaías 61:10, hablando del mismo tema, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Interesante entonces la parábola hasta allí. Dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? El llamado para esta mañana entonces es, Dios nos ha llamado a las bodas, ya lo hizo anteriormente con el pueblo judío, al pueblo judío le dio un tiempo, pero no quisieron casarse con su maestro. Hoy en día no cambia, en ese tercer llamado está pasando lo mismo, nos ha llamado a las bodas, nos ha llamado a las bodas a unirnos con nuestro Señor, pero también nos ha dicho que tenemos que contarle a otros que tienen que unirse a las bodas. ¿Estamos nosotros cumpliendo con nuestra misión? Pero más profundo todavía, ¿hemos aceptado el manto de Cristo en nuestras vidas para entrar a las bodas? Porque, vuelvo a repetir, no me basta un título. Muchos decimos somos adventistas, sí, claro. Muchos decimos conocemos la verdad. Lo mismo decían los judíos, decían nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo así que nosotros vamos a ser rechazados? Pero fueron rechazados porque nunca tuvieron una conversión genuina, porque nunca se acercaron a Jesús de manera genuina, porque a pesar de que profesaban algo, sus actos no eran consecuentes con lo que profesaban. ¿Será que nuestros actos hoy en día son consecuentes con lo que profesamos? Profesamos ser los dueños de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, y profesamos guardar el cuarto mandamiento. Pero, ¿será que a veces lo estamos cumpliendo en nuestra vida, esos mandamientos? El cumplimiento de la ley tiene que ver con qué tanto nosotros amamos a los demás. Y el amar a los demás tiene que ver con qué tanto también le contamos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. El llamado en esta mañana es para que entremos a las bodas. Será tarde cuando se acabe el tiempo de gracia. Después del tiempo de gracia ya no será. Por eso siempre digo, nosotros no nos estamos preparando para la segunda venida, porque en la segunda venida lo que va a pasar es que Jesús ya vendrá en ejecución. Nos preparamos para antes del cierre de la gracia, ya sea en nuestra muerte, cuando se termine la gracia, ya sea en nuestra muerte o ya sea que nos toque vivir en la tierra cuando Jesús esté por venir. Estamos preparándonos para ese valioso evento. Nuestro nombre lo indica, Adventistas del Séptimo Día. Esperamos el advenimiento de nuestro Señor.
que nuestra vida entonces pueda ser congruente con lo que nuestro Señor quiere para nosotros hoy en día, que entremos a las bodas, porque al entrar a las bodas, Él nos perfeccionará en su carácter, lavará nuestras ropas que están sucias y nos pondrá mantos de justicia a cada uno de nosotros. Pero que el Señor pueda hacer eso en nuestras vidas, que esta parábola de las bodas nos enseñe que necesitamos prepararnos para ese momento tan glorioso que Jesús venga en las nubes de los cielos y cuando le veamos entonces digamos, este es el Dios que hemos esperado y Él nos va a salvar. Que no estemos en el grupo que dice a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la ira de aquel que viene. Así que en esta mañana agradezco a Dios porque ha puesto este mensaje para nosotros. Que Él transforme nuestros corazones, que Él siga acompañándonos y los invito a que terminemos con una oración. Señor Jesús, nos has hablado a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, por ser descuidados en todo este tiempo, porque decimos tener la verdad, pero a veces la verdad no se muestra en nuestras vidas. Te aceptamos en esta mañana, Señor, pero necesitamos aceptarte a cada segundo. Te aceptamos en esta mañana y te decimos, Señor, entra en nuestras vidas, que ese sacrificio que hiciste en la cruz sea validero para nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces somos descuidados, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad, porque a veces pensamos que no es necesario decirles a otros que tú estás pronto a venir. La profecía nos indica, Señor, claramente tu amor. Nos indica que tú estás al control de todo, Señor, pero queremos olvidarla y queremos pensar que no es importante, Señor. Pero allí está tu amor, Señor. Allí está donde nos dices, acéptame. Nos estás diciendo, acéptame, Señor. Cuando te aceptamos, entonces nuestras vidas tienen que ser diferentes. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú has permitido que podamos conocer este mensaje. Permite que, así como lo hemos escuchado, también lo hayamos aceptado. Permite que mientras se decían estas palabras, algo haya quedado en nuestro corazón. Permite que podamos ser transformados por tu palabra para pronto estar contigo en las nubes de los cielos, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Danos un carácter nuevo allí. Perfecciona nuestro carácter porque eres el único que lo puede hacer. Guíanos, guárdanos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hijo. Amén.